hablar de la figura de Pedro de Valdivia, ¿ah? El conquistador de Chile que va a liderar la campaña hacia nuestras tierras a partir del año 1540, o sea, 20 años después, ¿ya? De este año que hemos marcado como un año, en el fondo, en el que la historia ha dado un vuelco importante, un año clave en la historia de Occidente y también en la historia de la incorporación de América, en el fondo, a esta cultura occidental. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir de Pedro de Valdivia? Pedro de Valdivia es un hombre de su tiempo, y su tiempo, y es lo que hemos tratado de expresarles en este ciclo, es un tiempo en el que se están produciendo muchos cambios, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que Pedro de Valdivia es una figura que está integrado y dividido a la vez entre un mundo caballeresco, que va a dar sus últimas señales, en el fondo, de honor, de dignidad, de valentía, pero que también da paso a, podríamos decir, el individualismo renacentista, o más bien lo que va a ser posteriormente el antropocentrismo, ¿ya? Se está produciendo justamente en este momento el inicio de un cambio en el mundo occidental. Y por lo tanto Pedro de Valdivia representa perfectamente esa unión de un hombre, por una parte, que sigue siendo medieval, pero que por otra parte comienza a dar muestras de un hombre que es ya más moderno o más renacentista. Es un hombre que aspira a la fama, que aspira al goce de riquezas en esta vida, que, como les decía, está entre el medioevo, que había levantado su mirada y que había mirado a Dios, una época teocéntrica, y un movimiento, un mundo más moderno que comienza a redescubrir lo que es el hombre, o sea, se inicia lo que es el periodo antropocentrista, que va a emprender esta tarea de venir a conquistar Chile, y que, como vamos a ver, Chile se va a convertir en uno de los mayores desafíos para el imperio español, ¿ya? Va a ser un indómito pueblo, así en palabras, ya como lo relata Alonso de Ercilla en La Araucana, cuando dice: Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa de remotas naciones respetada. Por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Y efectivamente Chile, los territorios al sur de Chile, efectivamente van a ser probablemente los territorios que más dolor de cabeza dieron al imperio español. La mayor cantidad de recursos se utilizaron para intentar la conquista de esos indómitos territorios. Gran cantidad de españoles van a perder su vida en lo que se conoce como la Guerra de Arauco. Y entonces, bueno, este hombre es quien va a liderar esta campaña que parecía prácticamente imposible. Justo en el momento en el que el imperio español, o en los momentos en los que España alcanza, mediante temperamentos fuertes, decididos, de hombres como Valdivia, Pizarro, Cortés, un sitial de importancia que va a ser trascendental, ¿ya? España, a partir de la conquista de los territorios americanos, se va a transformar en una potencia, en una de las principales potencias del mundo en aquel momento. Una potencia europea, una potencia mundial, que va a constituir en tiempos posteriores a lo que estamos hablando, pero no tan posteriores, va a constituir en tiempos de Felipe II, el heredero, el hijo de Carlos V, un imperio donde nunca se ponía el sol, y con eso queremos indicar que la extensión de este imperio hacía que en algún momento del día siempre, ¿ya?, estuviera de día, ¿ya? A eso se refiere la gran extensión que tiene este imperio. Este imperio regido por una monarquía cristiana que va a expandir no solo su dominio político, sino que también su religión, su fe hacia los nuevos territorios descubiertos y conquistados, ¿ya? Los territorios americanos, ¿ya?, este inmenso continente que es atractivo, que es desconocido, y que en el fondo va a ser esta característica de que la monarquía hispana no solo expande el dominio político, sino que también la cristiandad es una de las características que hace del imperio español un imperio único.
ningún otro imperio en la historia, ni el Imperio Británico, ni el Imperio Francés, ni el holandés, por nombrarles algunos, va a tener esta característica de considerar que todos los pueblos aborígenes son súbditos de la corona y como tales, en el fondo, tienen los mismos deberes y derechos que los súbditos españoles, y que el gran sello de esta monarquía hispana es efectivamente la cristianización, el incorporar nuevas almas al mundo cristiano, ¿ya? Aquí podemos ver, en el fondo, la extensión que llega a tener este imperio con territorios en América del Norte, en América del Sur, prácticamente todo el Caribe es parte del Imperio Español, y también partes de África, de Europa y del Pacífico Sur, ¿ya? Un imperio que va a tener características globales, ¿ya? Va a ser probablemente el primero de los imperios que se conforma con territorios en casi todos los continentes. Y entonces, para llegar a analizar este momento del Imperio Español, el momento en el cual aparece Pedro de Valdivia, vamos a hacer un poquito de historia y vamos a ir uniendo un poco todo lo que hemos hablado en las clases anteriores de este ciclo de 1520. Y tenemos que retroceder hasta el tiempo de los reyes católicos. O sea, ¿quiénes son los padres de este Imperio Español? Son los reyes católicos, son los abuelos, ¿ya?, de Carlos V, de un personaje que hicimos una charla en este ciclo. Son las figuras con las cuales se inicia, en primer término, la unión de la península ibérica. Hasta este momento no existe España como tal, como la entendemos hoy día. Son distintos reinos, ¿ya? Sin embargo, Fernando e Isabel, con su matrimonio, comienzan a dar origen a lo que es la unión de la península ibérica y bueno, van a dar lugar, van a lograr en el fondo poner término a el proceso de reconquista española, ¿ya? Reconquista española que para la época que estamos hablando, en el fondo tenemos que entender que el reino de Granada era el último reducto del dominio musulmán que se había iniciado en el año 711, ¿ya? Y que desde los territorios del norte, me voy a activar aquí el láser, que en el fondo desde el 711 esta península ibérica había caído en manos del Islam, y desde los reinos del norte comienza el proceso de reconquista que demoró muchísimos siglos. Y para el año 1492, el último reducto ya del dominio islámico es este reino nazarí de Granada. Y van a ser, en el fondo, estos reyes católicos, Isabel de Castilla, que como ustedes pueden ver es el reino más grande, es el reino que tiene mayor cantidad de población, es el que tiene la economía más fuerte, el que va a liderar en gran medida todo este proceso y todo el proceso de expansión hacia nuevos territorios. Pero sin lugar a duda que, en el fondo, el matrimonio de estos dos personajes es lo que nos permite poder comenzar a hablar de una empresa propiamente española, ¿ya? Este va a ser un matrimonio que va a pasar por muchas etapas. O sea, primer término tenemos que entender que hay una polémica entronización de Isabel como heredera de Castilla. Va a tener que morir su hermano, ¿ya?, Enrique IV. Ella va a tener que entrar en una especie de guerra civil por el trono, luchando junto a su sobrina, que era Juana, conocida como Juana la Beltraneja, una guerra con Portugal de por medio, hasta que finalmente se logra consolidar el reinado de Isabel, ¿ya?, Isabel de Castilla, en el trono castellano. Isabel se va a casar en secreto con Fernando de Aragón, ambos eran primos, se casan incluso con una bula falsa, porque como eran primos necesitaban permiso del Papa. Bueno, pero tras toda esta polémica, entronización, efectivamente el año 1492 se va a transformar en un año clave. En primer término, porque los reyes católicos, Fernando e Isabel, van a lograr poner fin al proceso de reconquista española, logran derrotar al último de los reyes, o del sultán musulmán, ¿ya?, que es conocido como Boabdil el Chico, que el 2 de enero del año 1492 entrega las llaves de la ciudad a Fernando e Isabel. Y con ello se pone fin a todo el proceso de reconquista española y se logra la unidad religiosa, digamos, la unidad territorial y religiosa, que se va a ver consolidada después con la expulsión de los judíos y la expulsión de los musulmanes de los territorios ibéricos, ¿ya? Aquí vemos a Boabdil, el último sultán musulmán, según una extendida leyenda española. Su madre, la sultana Aixa, le habría dicho en el momento en el que él abandona Granada: llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿ya? Y efectivamente ese momento marca
el inicio, podríamos decir, de esta unión peninsular. Eso les va a valer a los reyes, Fernando e Isabel, el título de reyes católicos. Va a ser el propio Papa Alejandro VI, un Papa Borgia, el que por medio de una bula, sí, con Benit, en el año 1494, les da el título de reyes católicos. Habían reconquistado Granada, van a dar una unidad religiosa a su reino y se van a transformar en los principales reyes defensores de la cristiandad. Aquí les muestro a ambas figuras en la serie de televisión, de la televisión española Isabel, que es realmente fabulosa. Si no la han visto, intenten conseguir algún medio para verla, porque como la Magdalena Mervilá dice, de repente no pueden seguir viviendo sin ver esta serie. Con ellos, bueno, no podemos hablar todavía de España, ellos no integran sus coronas, ellos siguen siendo reyes de ambos reinos, sin embargo se inicia la unión peninsular. Y de hecho, en la reconquista del reino de Granada no solo participan castellanos y aragoneses, sino que hay participación de vascos, o sea, de las distintas nacionalidades al interior de España. Una vez que logran esa unión, en el fondo territorial y religiosa, dirigen los reyes católicos su empuje hacia nuevos ámbitos geográficos. Y esto es lo que a nosotros nos importa. ¿Ya? Poco a poco van a comenzar a volcar su mirada, en primer lugar, hacia conquistar los territorios de Navarra, ¿ya? Y efectivamente lograr avanzar en la unión territorial de la península, y luego van a comenzar a mirar hacia otros territorios, y de hecho Portugal les llevaba la ventaja en el norte de África. Y así, el reino de Aragón, el reino de Fernando, se va a transformar en una potencia en el Mediterráneo, y va a dominar las Baleares, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Efectivamente, gran parte del dominio del Mediterráneo estaba en manos del reino de Aragón, del reino de Fernando el Católico. Y Castilla, por su parte, se va a proyectar en gran medida por los méritos políticos de Isabel. ¿Y hacia dónde se va a proyectar Castilla? Hacia nuevas tierras, a buscar nuevos mundos. No solo para ir en búsqueda de las codiciadas islas de las especies, sino que para Isabel, que era una cristiana devota, absolutamente ejemplar, su gran objetivo va a ser expandir el cristianismo. Una vez que ella ha logrado la unión religiosa dentro de la península, bueno, tiene que buscar nuevas almas que incorporar a la religión cristiana. Y así, Castilla, ¿ya? En el fondo se va a destinar, en el fondo, su enfoque conquistador, colonizador y descubridor, se va a ir hacia nuevos rumbos. Y entonces vamos a tener las Islas Canarias en 1496, algunas posesiones en el norte de África, como Tánger en 1471, Melilla en 1497, Orán 1509, ya un poco más tardío. Y por sobre todo, y lo que nos interesa, va a ser Castilla, ¿ya? Quien se va a enfocar y quien va a apoyar más bien el proyecto que presenta Cristóbal Colón. ¿Ya? Según la tesis más aceptada, habría sido un navegante genovés, la verdad es que no hay seguridad de ello, pero se acepta que es genovés, que va a tener un proyecto de llegar a las Indias. Ese era el gran objetivo, de llegar a la India, lo mismo que vimos cuando hablamos de Magallanes, llegar a la India navegando por el occidente, debido a que la ruta por África estaba en manos de los portugueses, que las rutas terrestres, primero las marítimas a través del Mediterráneo y luego las terrestres, en cierta medida se habían complicado con la caída del imperio bizantino en manos de los turcos otomanos, había que buscar otra posibilidad de llegar hacia las Indias, hacia las especies. Y Cristóbal Colón es el primero que proyecta la posibilidad de llegar navegando por el occidente, sin tener idea que en medio había un nuevo continente y también un nuevo mar. Y va a ser Isabel la que apoya, después de que el rey de Portugal decide no apoyar a Colón, bueno, después de varias entrevistas, Isabel la Católica decide apoyar a Colón. Y así se organiza esta expedición que sale del puerto de Palo el 3 de agosto de 1492. Y así como nos han contado, en el fondo, desde la época del colegio, supuestamente desde el día 12 de octubre del año 1492, Juan Rodríguez Bermejo, más conocido como Rodrigo de Triana, habría gritado tierra a la vista. ¿Ya? Y eso habría correspondido a la isla Guanahani, actualmente las Bahamas. ¿Ya? Y ahí, bueno, desembarcan en Guanahani y Colón toma posesión de la isla
rebautizándola como la isla de San Salvador. Y a partir de ahí se inicia el contacto entre españoles y aborígenes, nativos, a quienes los españoles van a comenzar a denominar indios, por el hecho de que creen que han llegado a la India, que han llegado a Asia, ¿ya? Y así, en esta primera expedición, Colón va a lograr, en el fondo, descubrir, ¿ya? Varias islas: Santa María de la Concepción, que es el Cayo Rum, la Fernandina, la Isabela y la Isla Juana, que es Cuba, ¿ya? ¿Qué creyó? Colón creyó que Cuba era Zipango, es decir, Japón, basado en los relatos que había hecho Marco Polo siglos atrás, ¿ya? Y así, bueno, van a llegar a la isla de Haití, ¿ya? En diciembre, el 5 de diciembre de 1492, llegan a la isla de Haití, que Colón decide rebautizar como la Española. Luego de ese primer viaje, ¿ya? Luego de que encalla uno de los navíos y que en el fondo Colón decide construir un puerto y dejar ahí a 39 hombres, Colón emprende el regreso hacia España, y a partir de ahí, bueno, Colón va a realizar 4 viajes. Pero la verdad es que la suerte no va a estar del lado de Colón. De hecho, el continente ni siquiera se llama Colombia. Colón va a morir sin saber que había llegado a un nuevo continente, va a tener incluso problemas legales con los propios reyes. Y el cuarto y último de su viaje, acompañado de su hijo Hernando, donde va a recorrer Bélice, va a recorrer Santo Domingo, va a recorrer Cuba, va a llegar hasta Panamá, pero no va a encontrar el paso, porque él cree que en algún momento tiene que haber el paso que le permita llegar hacia la India. Bueno, no lo encuentra, regresa a España y llega un poquito antes de que se produzca la muerte de Isabel la Católica. Isabel la Católica, que muere el 26 de noviembre del año 1504. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Isabel, antes de morir, hace un testamento que la verdad es una pieza histórica y humana de primer orden, una pieza humana histórica que hoy día se encuentra sumamente olvidada. Porque ella, Isabel, que es con quien se inicia todo este descubrimiento y conquista de los territorios americanos, va a igualar a la población aborigen de estos territorios a cualquier ciudadano del mundo, y por cierto a los castellanos, que son quienes emprenden esta conquista. Ella dice que no consientan que los indios reciban agravio alguno, que sean justamente tratados. Si alguien los perjudica, hay que castigarlos. Y el propio Fray Bartolomé de las Casas va a reconocer que Isabel no cesaba de encargar que se tratase a los indios con dulzura y se emplearan todos los medios para hacerlos felices. Y entonces Isabel toma desde el primer momento, ¿ya?, una cosa sumamente importante. Siempre creyó que la población aborigen, hispanoamericana, latinoamericana, como quieran llamarla, eran seres humanos. Un cuestionamiento que ningún otro imperio se hizo. Son seres humanos y como tal son súbditos de la corona, ¿ah? Y por lo tanto, como súbditos de la corona, deben ser evangelizados. El problema que eso va a representar para quienes emprendan las empresas de conquista es que si son considerados súbditos de la corona y son evangelizados, era imposible esclavizarlos y muy difícilmente iba a ser posible que a esos nativos se los convirtiera en parte de las encomiendas. Y eso tenía consecuencias económicas importantes para quienes vinieron a emprender las empresas de conquista, que eran empresas privadas, que contaban con un permiso del rey, con una capitulación, pero que eran empresas privadas. Y como les digo, esa es una característica única y fundamental del Imperio Español. Colón muere 2 años después, un poco antes de 2 años, en mayo de 1506, sin saber que esto era un nuevo continente, ¿ya? Y sin saber, en el fondo, que tenían que pasar, ¿ya?, algunos años hasta que efectivamente Hernando de Magallanes, que lo vimos en una de las charlas, descubre el ansiado paso, ¿ya?, ese estrecho de Magallanes que permite, en el fondo, la comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, el Mar del Sur, Pacífico bajo la propia forma en la que Magallanes va a llamar al Mar del Sur, y que permite, como les digo, el comercio, que permite el desarrollo, podríamos decir, es el primer mundo globalizado. Colón
muere sin saber todo eso. ¿Ya? Y bueno, luego de eso va a venir la expedición de Américo Vespucio, que es una expedición portuguesa, que efectivamente Américo Vespucio se va a dar cuenta de que efectivamente esto es un nuevo continente, y entonces en el año 1507 el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller va a incorporar a América ya como un nuevo continente y le va a dar el nombre de Américo, de América, la tierra de Américo. ¿Ya? Y a partir de 1507, en el fondo, ya se tiene certeza de que existe este nuevo continente, y entonces, claro, eso es lo que posteriormente obsesiona a Magallanes en la búsqueda de un paso. O sea, si hay un nuevo continente, tiene que haber un nuevo océano, y en alguna parte debe ser posible cruzar. ¿Ya? Y la verdad es que, bueno, para la corona castellana, ¿ya? Por mucho tiempo, fue difícil aceptar la denominación de América para estos territorios, porque, como les digo, esta era una empresa que estaba auspiciada por la corona portuguesa. Y esa es la razón por la cual los castellanos por mucho tiempo decidieron o continuaron llamando a estos territorios como las Indias Occidentales, ¿ya? No América, producto de la competencia que existía entre castellanos y portugueses. ¿Ya? Y así las cosas, bueno, luego de la muerte de Isabel, luego de la muerte de Fernando el Católico en 1516, llegamos a la figura de Carlos V. ¿Ya? Carlos V, que ya lo vimos en el fondo en una conferencia dedicada solo a él, el gobernante más poderoso de su tiempo, no solo nieto de los reyes católicos, sino que también del emperador Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña, que en el fondo va a ser el gobernante que va a controlar prácticamente toda Europa, salvo los territorios de Francia, como ustedes pueden ver ahí, y de ahí la enemistad, ¿ya? Endémica con los franceses, ¿ya? En este caso con el rey François Premier, que también lo vimos aquí en una de estas conferencias. Y entonces, bueno, este rey tiene que hacer al mismo tiempo, tiene que hacerse cargo de muchos conflictos que están pasando, ¿ya? En el año 1520. En primer término, la reforma protestante, la incursión del mundo musulmán, en aquel momento en manos de Soleimán el Magnífico, tiene que hacerse cargo del el descubrimiento y la conquista de estos nuevos territorios, ¿ya? Y en el fondo a lograr hacer realidad lo que es su lema, ¿ya? El plus ultra, más allá. Es decir, animar a los navegantes a desafiar y a olvidar la antigua leyenda de la mitología griega, que señalaba que en el estrecho de Gibraltar estaban estas dos columnas, ¿ya? De Hércules, que le indicaban a los navegantes que no existía nada más allá, non terrae plus ultra, ese es el finis terrae, era el fin del mundo. Y Carlos V se convence de que hay un mundo más allá, y entonces, bueno, va a inspirar en el fondo, a todos estos navegantes, va a apoyar a estos navegantes, y ese año 1520 va a ser un año clave. Ya hace algunas semanas hablamos específicamente de Hernando Magallanes, que parte en el fondo el 10 de agosto de 1519 y que con 238 marineros, y que logra llegar en 1522 después de haber descubierto el estrecho de Magallanes en noviembre de 1520. Pero no solo Magallanes, sino que también Hernán Cortés, ¿ya? Hernán Cortés, que va a liderar y va a más bien iniciar la conquista del imperio de los mexicas o el imperio de los aztecas entre 1519 y 1520, poniendo fin, en el fondo, a lo que es ese imperio azteca y dominando todos esos territorios que vienen, en el fondo, desde Norteamérica, dejándolos bajo el dominio de la corona de Castilla y denominándolos como la Nueva España. Ahí vemos el encuentro de Hernán Cortés y de Moctezuma. Y ahí tienen el virreinato de Nueva España, territorios hoy día, el fondo en Norteamérica, territorios de lo que nosotros hoy día entendemos como México, pero incluso más allá, o sea, hasta los territorios de lo que hoy día es California, forman parte de este virreinato de Nueva España. No solo Magallanes, no solo Hernán Cortés, sino que también, y solo por nombrar los más importantes, ¿eh? Pues no nos da el tiempo para hablar de más, Francisco Pizarro en Perú, ¿eh? Quien captura a justicia al Zapa Inca Atahualpa y logra imponer su dominio sobre el imperio incaico.
¿ya? Con la ayuda de cacicazgos locales, con la ayuda de, en el fondo, lo que van a pasar a ser conocidos como los yaraconas, es decir, indios que están al servicio de los españoles, indios aborígenes que están siendo encomendados y que hablan la lengua quechua, ¿ya? Y que son parte de lo que hoy, si lo miramos en el mapa actual, Perú, Bolivia, Chile, tienen esta población. De este imperio incaico, que había sido un imperio realmente extenso, que había logrado llegar hasta los territorios de Chile, y como vamos a ver, nuestra propia ciudad de Santiago va a ser fundada por Valdivia en territorios que habían sido parte de este camino del Inca. De hecho, solo como ejemplo, la bifurcación de la calle Las Condes hacia el camino de Farallones había un tambo. O sea, el camino de los incas, en el fondo, llega muy adentrado en el territorio chileno. Y todo ese imperio incaico cae bajo la dominación de Francisco Pizarro. Ahí tienen a Pizarro capturando a Atahualpa. Pizarro va a ser recibido en audiencia por el propio rey Carlos I o Carlos V, donde le relata sus aventuras y desventuras. Y a partir de ese momento se considera que los reyes de España, los reyes del imperio español, son legítimos, podríamos decir, descendientes, ¿ya?, de los propios incas. O sea, aquí tienen el Huayna Cápac, tienen a Huáscar Inca, Atahualpa, y luego de Atahualpa, Carlos I de España, y luego Felipe II, Felipe III, Carlos II, es decir, todos los gobernantes de los Austria y posteriormente los reyes Borbones, ¿ya? En el fondo, en esta galería de retratos se los presenta como los sucesores de los soberanos incas. Y así comienza la organización de estos territorios sobre la base de virreinatos, ¿ya? Y aquí, en lo que era el territorio del imperio inca, se va a conformar lo que se conoce como el virreinato del Perú. Y ahí es donde llega Pedro de Valdivia, nuestro conquistador, ¿ya? Ahí lo ven en la estatua que está en la Plaza de Armas de Santiago. En el fondo, como vamos a ver, se establece ahí esa estatua precisamente con los metales que se logran capturar, aparte de los pueblos aborígenes que son derrotados. Se hace parte de del fondo de esta estatua a Pedro de Valdivia. Entonces, bueno, ¿quién es Pedro de Valdivia? ¿Qué es lo que sabemos de su vida? Bueno, sabemos que Pedro de Valdivia nace el 17 de abril del año 1497 y que nace en la zona de Extremadura. Extremadura, que es el lugar desde donde provienen casi todos los conquistadores, descubridores, que vienen desde Castilla hacia los territorios americanos. ¿Y por qué? Porque España había estado por largo tiempo, ¿ya? Había sido una tierra de guerra por el enfrentamiento con el mundo islámico. Entonces, los conquistadores tenían que venir de territorios donde estuviera absolutamente comprobado que eran católicos y que en el caso de que fueran conversos o del Islam o del judaísmo, tenían que dar certeza de que esa conversión era real. Y Extremadura era uno de esos territorios. Y esa es la razón por la cual gran parte de los conquistadores vienen de la zona de Extremadura, ¿ya? Extremadura, que además, bueno, va a ser el lugar que elige el propio Carlos V para ir a pasar el resto, morir y pasar los últimos de sus días en este territorio de donde provienen, como les digo, la gran mayoría de los conquistadores. El lugar de nacimiento específico, bueno, se lo disputan varios pueblos, no existe certeza del lugar específico donde nace Pedro de Valdivia, pero puede ser Castuera, Campanario, Villanueva, todos situados en el Valle de La Serena, en la provincia de Badajoz. Y ahí, si miramos el mapa de España, aquí está la zona de Extremadura, y como les digo, la gran mayoría de los conquistadores son extremeños, ¿ya? Porque da seguridad de que son católicos verdaderos o que no son falsos conversos. Y de ahí viene Vasco Núñez de Balboa, de ahí vienen Hernán Cortés, Pedro de Valdivia, Francisco Pizarro, Francisco de Orellana y Inés Suárez. Nosotros la conocemos como Inés de Suárez, pero la verdad es que es Inés Suárez. Pero para el caso de Chile, se va a permitir
que no solo sean extremeños, sino que también vengan conquistadores de los territorios de Andalucía, porque Andalucía había sido la zona de guerra, el territorio, en el fondo, donde se finaliza la reconquista española. Y los territorios de Chile se van a transformar en zona de guerra, y por lo tanto, los guerreros, en el fondo, que estaban más preparados, podríamos decir, eran los andaluces, y por lo tanto se va a permitir que a la conquista de Chile vengan también andaluces y no solo extremeños, lo que es prácticamente una excepción en lo que es todo el proceso de descubrimiento de conquista, más bien, de América. El nombre original, el nombre completo de Pedro de Valdivia es Pedro Gutiérrez de Valdivia. ¿Ya? Proviene de una familia de hidalgos castellanos, de raigambre, de historia militar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significaba ser hidalgo? Significaba, en las propias palabras de Alfonso X el Sabio, hidalguía es nobleza que viene, que viene a los hombres por linaje, ¿ya? Es decir, es ser hijo de, hijos de algo, ¿ya? Y eso significaba que uno era hijo de bien. Entonces, por lo tanto, esta era una nobleza que a lo mejor no tenía tanta riqueza, ¿ya? Pero sí, en el fondo, tenía una tradición. Y en el caso de la familia Valdivia, esa tradición era una tradición militar. Y así lo demuestra, en el fondo, el escudo de la familia Valdivia. La muerte menos temida da más vida. Y lo cierto es que Pedro de Valdivia, con su propia vida, va a dar testimonio del escudo de su familia. La muerte menos temida da más vida. Pedro de Valdivia va a ser un personaje que va a ser fiel a su destino militar, que va a estar a favor de esta España o de esta naciente España que se consolida con la figura de Carlos I, con la figura de este emperador que es a la vez Carlos V, que en el fondo consolida su hegemonía no solo en Europa, sino que también en América. Un Carlos V que para el año 1520 es electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sin embargo, su coronación se va a dar 10 años después, el 24 de febrero del año 1530. Pero para 1520 ya es electo emperador. Y entonces estamos justo en este periodo de consolidación y, como les digo, Pedro de Valdivia es fiel a ese destino militar y por esa razón que más o menos hacia 1520 Pedro de Valdivia comienza a formar parte del ejército español en Flandes, ¿ya? Es parte de los afamados tercios españoles, es decir, estas unidades militares del ejército español durante la época de la Casa de Austria o de los Habsburgo, que fueron famosos por su resistencia en el campo de batalla, que formaron cuerpos de élite en las distintas unidades militares, ¿ya? Y entonces Pedro Valdivia pasa a ser parte de estos tercios españoles y en Flandes, que había sido una tierra que había dado múltiples dolores de cabeza a la dinastía, a la casa de los Austria y al imperio de Carlos V, por temas religiosos, por temas políticos. Es una tierra donde no se regala nada, que constituyó para España un permanente y costoso dolor de cabeza. De ahí que a la indomable Araucanía, ¿ya? Que a la guerra de Arauco se le conozca también como el Flandes indiano, haciendo un símil, un paralelo en la dificultad que había sido para el imperio dominar los territorios flamencos, ¿ya? En el fondo con la gran dificultad que va a significar la gran cantidad de recursos de hombres para intentar dominar esa indomable Araucanía. De ahí que sea conocida como el Flandes indiano. Pedro de Valdivia incluso va a llegar a participar en el año 1522 en los tercios de infantería que toman la ciudad de Milán en el año 1522 en ese constante enfrentamiento que tenía Carlos V con Francisco I. ¿Ya? Pedro de Valdivia va a participar en la batalla de Pavía y que, si se acuerdan de la conferencia de Carlos V y de Francisco I, recordarán que en esa batalla de Pavía, entre los prisioneros se encuentra el propio rey Francisco I. ¿Ya? No solo Pedro de Valdivia, sino que también Francisco de Aguirre participa, ¿ya? En esta batalla. A raíz del éxito
en el fondo, de toda su demostración de fuerza, de coraje, Pedro de Valdivia va a ser condecorado y se le va a entregar el grado, perdón, de capitán. ¿Ya? Y tras eso va a decidir regresar a Extremadura, a su región natal. Y así, ya en Extremadura, 2 años después, Pedro de Valdivia contrae matrimonio, ¿ya?, en la ciudad de La Serena de Extremadura, ¿ya?, con Marina Ortiz de Gaete, una mujer que era oriunda de la zona de Salamanca. El matrimonio se realiza en Badajoz, ¿ya?, en la zona de Extremadura, pero la verdad es que Pedro de Valdivia ya comienza a dar muestras de lo que es su espíritu sumamente inquieto, su temperamento audaz, aventurero, y comienza a aburrirse, en el fondo, de la vida plana, de la vida simple en las áridas tierras en Extremadura. Y entonces, bueno, comienza a ser cada vez más fuerte ese espíritu aventurero hasta que aparece la figura de Jerónimo de Alderete. Y Pedro de Valdivia no va a lograr resistirse al llamado que le hace Jerónimo de Alderete en el año 1537 para enrolarse en una expedición que iba hacia Venezuela, ¿ya? Y no hay que olvidarse de Jerónimo de Alderete, porque Jerónimo de Alderete va a ser el encargado después de traer a Chile a doña Marina, a Santiago, fundado por Pedro de Valdivia, pero como vamos a ver después, el conquistador ya ha muerto cuando su mujer llega a territorios chilenos. Por lo tanto, una vez que Pedro de Valdivia se decide a embarcar hacia las Indias occidentales, hacia la conquista de Venezuela, va a ser la última vez, en el fondo, que vea a doña Marina. En el fondo, el matrimonio no vuelve a verse nunca más, ¿ya? Sabe Valdivia que este es, en el fondo, un escenario en el que va a poder demostrar su experiencia militar, que ha ganado con valor, que ha ganado con inteligencia, y entonces, bueno, se embarca en el año 1535, y la verdad es que tenemos que pensar que solo el viaje a América, en la primera mitad del siglo XVI, tiene que haber sido una enorme aventura. En aquellas débiles carabelas medían 20 metros de largo, o sea, eran unos pequeños barquitos, la verdad, para poder cruzar, en el fondo, la inmensidad y la fuerza de todo un océano. Pero llega al Nuevo Mundo, y aquí en el Nuevo Mundo, Pedro de Valdivia va a participar en el descubrimiento y la conquista de Venezuela, ¿ya? Incluso va a participar en la fundación de algunas de las ciudades venezolanas. Pero su estadía en Venezuela no va a ser una estadía larga, sino más bien una estadía corta, porque ahí va a conocer a Francisco Martínez, que luego va a ser uno de sus socios en la empresa de Chile. Y entonces se da cuenta de que la aventura está más al sur y que tiene que dirigirse hacia el territorio peruano, respondiendo a un llamado que en ese momento está haciendo Francisco Pizarro para poder afianzar su conquista del imperio del Tahuantinsuyo, es decir, el imperio inca que tenía capital en la ciudad de Cusco. Y entonces desde Panamá, ¿ya?, se va a embarcar Pedro de Valdivia hacia el sur, ¿ya?, desde la bahía de Tumbes al norte de Perú, y luego llegando al norte de Perú se va a dirigir por tierra a la ciudad de los Reyes, es decir, a lo que es hoy día la ciudad de Lima, una ciudad que había sido fundada por Francisco Pizarro precisamente ese año de 1535. Y ahí va a permanecer, ¿ya?, participando, en el fondo, en la fundación de esta ciudad, en pequeños enfrentamientos, hasta que a principios del año 1538 ya tenemos a Pedro de Valdivia a las órdenes de Francisco de Pizarro, en aquel momento ya en una contienda, en una guerra, en el fondo, con quien había sido su antiguo colaborador, Diego de Almagro, ¿ya? Y aquí es donde ya entramos y tenemos que entender que el proceso del descubrimiento y la conquista de Chile es un proceso que no solo incorpora a Valdivia, sino que lógicamente que tenemos que hacer mención de Diego de Almagro. A partir del año 1538, Valdivia se va a transformar en un maestre de campo en la guerra civil que Pizarro mantiene con Diego de Almagro, ¿ya? Va a ser un asesor cercano de Pizarro. Su experiencia militar debe haber sido muy bien estimada, en el fondo, por Pizarro.
y va a tener una participación destacadísima en lo que va a ser la batalla de las Salinas, que ya vamos a ver. Pero claro, tenemos que dedicarle algunas palabras para entender esta guerra civil. ¿A quién es Diego de Almagro? Bueno, Diego de Almagro es un adelantado, es un conquistador español que va a participar junto a Pizarro, son aliados en la conquista de Perú, pero que luego va a decidir emprender el descubrimiento y conquista de Chile. Y por eso se considera que Diego de Almagro es el descubridor oficial de Chile, aun cuando hay algunos que postulan también que Chile se descubre en 1520 y se descubre por el sur en la expedición de Hernando de Magallanes, ¿ya? No solo eso, sino que también va a ser el primero de los españoles en llegar al actual territorio de Bolivia. Él va a solicitar los permisos al rey y va a iniciar los preparativos para una expedición hacia Chile, ¿ya? Porque habían llegado buenas noticias de Chile, ¿ya? Le llegaron noticias de los incas que se encontraban al sur del Cusco, de que la verdad aquí habían, en el fondo, que esta era una tierra que estaba poblada de oro, ¿ya? Pero probablemente eso fue un engaño por parte de los incas, que querían sacar a Diego de Almagro de la zona del Cusco porque los incas iban a atacar el Cusco, ¿ya? Pero con esas noticias falsas de que esta es una tierra rica en oro, Diego de Almagro inicia esta expedición donde va a juntar fácilmente más de 500 españoles y que va a lograr tener también alrededor de 10.000 indios yanaconas, ¿ya? Como les mencionaba hace un rato, los yanaconas son indios que ya están al servicio de los españoles, que son en el fondo indios que han sido encomendados, ¿ya? Y por lo tanto forman parte de estas huestes de los españoles. Pero las noticias, como les digo, que venían de Chile eran absolutamente falsas. Aquí tenemos el cuadro de Fray Pedro Subercaseaux mostrando la salida de Almagro desde el Cusco el 3 de julio del año 1535. El punto va a ser que, bueno, existía el camino del Inca, existían senderos, existían tambos en el camino. Y Diego de Almagro decide, porque existían caminos que venían por el desierto y otros caminos que venían por la cordillera de los Andes. Y Almagro opta por el camino de los Andes. Y eso va a ser una verdadera odisea, un verdadero infierno, hasta que efectivamente Almagro logra llegar al valle de Copiapó, a Copayapu, ¿ya? De hecho, yo tuve la gratísima experiencia de vivir en Copiapó cuando recién me casé, porque mi marido es minero, ¿ya? Y una de las principales calles en Copiapó se llama Copayapu, ¿ya? Ese es el nombre original. Y ahí llega, en 1536 llega a la zona de Copayapu de Copiapó, pero la verdad se comienza a dar cuenta de que en el fondo esta empresa que había salido sumamente auspiciosa, bueno, ha comenzado a diezmarse, está comenzando a ser un fracaso, el camino por el desierto ha sido terrible, la travesía por la cordillera muchísimo peor, durante el día días quemantes, noches heladísimas, la hostilidad de los indígenas con las que comienza a encontrarse desde el primer momento, junto con la escasez de agua, de alimento. El propio Diego de Almagro, a su regreso, va a decir que esta expedición le había costado un ojo de la cara. De ahí viene el fondo de esa expresión de cuando algo es sumamente costoso, ¿ya? Y entonces, bueno, esta expedición que se había hecho en búsqueda de riquezas, la verdad es que va a terminar siendo un gran y absoluto fracaso. Y por esa razón siguen avanzando, vienen los primeros enfrentamientos con los indígenas y entonces, bueno, Almagro va a decidir regresar, emprender el camino de regreso en el año 1537. Y entonces llega a Cusco en 1537 y aquí es donde empiezan los problemas entre Almagro y Pizarro, porque ambos van a considerar que la ciudad del Cusco, ¿ya?, está ubicada en los territorios que a ambos le corresponden por las gobernaciones que poseen de acuerdo a lo que el rey ha indicado. Y efectivamente, si ustedes se fijan en el mapa, aquí tenemos el territorio de Nueva Castilla, que es lo que le corresponde a Pizarro. Y aquí está la gobernación, ¿ya?, de Nueva Toledo, que es lo que ha sido otorgado a Diego de Almagro. Y la ciudad del Cusco se encuentra precisamente en el límite. Entonces, cuando Diego de Almagro regresa, toma control de la ciudad del Cusco y dice,
señala que está bajo su gobernación. Y ahí es donde se inicia, en el fondo, se inicia el distanciamiento, se inicia la guerra entre almagristas y pizarristas. Y Pedro de Valdivia, recién llegado ya, a trabajar en conjunto con Pizarro, va a ser parte de lo que es la batalla de las Salinas, donde finalmente los almagristas son derrotados. ¿Ya? El 6 de abril del año 1538, esta disputa por la posesión de la ciudad del Cusco, que ambos consideraban bajo su jurisdicción, va a terminar con el hecho de que Diego de Almagro sea condenado a la muerte por Pizarro, sin posibilidad de apelar al rey. Y así Diego de Almagro va a ser ejecutado el 8 de julio del año 1538. Y Malgarida, que era su fiel sirvienta negra, va a tomar el cadáver de su amo y lo va a enterrar, en el fondo, bajo lo que hoy día es la iglesia de la Merced. ¿Ya? Valdivia, producto de, en el fondo, su participación en esta batalla de las Salinas, va a ser muy bien recompensado por parte de Pizarro por los méritos militares, y entonces va a recibir una encomienda y también, en el fondo, una mina de plata en la zona de Potosí, ¿ya? Y una encomienda y una parcela, en el fondo, aquí en la zona de Charcas. Y aquí, en estos territorios que le van a ser otorgados a Pedro de Valdivia, ¿ya? Es donde se va a producir el encuentro entre Pedro de Valdivia e Inés de Suárez. Porque cercano a la encomienda que se le entrega en el Valle de la Canela, estaba viviendo o le había sido asignada una parcela a la viuda de un militar que había muerto también en la batalla de las Salinas, con quien, bueno, Pedro de Valdivia va a establecer un vínculo íntimo. Inés Suárez, como le decía, conocida por nosotros o llamada por nosotros en Chile como Inés de Suárez, que es considerada conquistadora militar española y que va a ser conocida por su notable participación en salvar, podríamos decir, lo que había sido la fundación de Santiago y la conquista española de Chile. El marido de ella se había enrolado, había tenido permiso, se había venido a América, había participado en las batallas de las Salinas, había muerto, y paralelamente a eso, Inés de Suárez en España pide autorización al rey para venir en búsqueda de su marido, se la otorga, llega a América, y cuando llega a América, cuando llega a el territorio, en el fondo bajo el dominio de Pizarro, se entera que su marido ha muerto. Y como viuda de en el fondo de uno de estos miembros de la expedición, es que recibe esta parcela. Y ahí se transforma en, podríamos decir, vecina, ¿ya? De Pedro de Valdivia. A Pedro de Valdivia en aquel momento lo empiezan a mirar con cierto recelo, lo consideran un recién llegado y empiezan a mirar con cierta envidia los favores que Francisco de Pizarro le concede, o sea, esta mina en Potosí y también, en el fondo, estos territorios y esta encomienda en la zona de Charcas, ¿ya? Pero la verdad es que a Pedro de Valdivia ni la tranquilidad ni la seguridad material era lo que verdaderamente le importaba. Era más bien su espíritu aventurero, su espíritu de un audaz conquistador. Con la misma decisión con la que había decidido abandonar su Extremadura natal, va a decidir ahora abandonar Perú. Y así, a finales de 1539, Francisco de Pizarro, que va a recibir una serie de requerimientos, en el fondo, de sus conquistadores, ¿ya? Entre ellos de Valdivia, va a quedar absolutamente impresionado cuando Pedro de Valdivia le manifieste cuáles son sus intenciones. Y se sorprende ante la solicitud que le lleva a responder inicialmente: ¿os habéis vuelto locos? Valdivia en el fondo no le ha expuesto ninguna queja, no le ha pedido nada, sino que le ha llegado con un disparatado proyecto. Pedro de Valdivia llega a solicitarle a Francisco Pizarro su permiso para ir a conquistar la infamada tierra de Chile. Y es por esa razón que Pizarro se sorprende y le dice: bueno, te volviste loco, nadie quiere ir a Chile, ¿ya? Ninguna idea más impopular, ninguna idea más temeraria que venir a Chile, donde Almagro había comenzado a labrar su propia ruina personal. Pizarro, la verdad, es que no lo podía creer. Y el propio Valdivia va a decidir poner
en esta expedición todo lo que tenía y le va a ofrecer a Pizarro dejar libre, disponible, su encomienda, es decir, a los indios que se le han otorgado. Espérenme un segundo que aquí, ahí, ya. Ha decidido dejar disponible su encomienda, ha decidido devolver la mina de plata y además le dice a Pizarro que no necesita apoyo económico para la empresa, porque él la va a financiar por su propia cuenta, ¿ya? Lo único que le pide es la autorización para pasar a Chile como teniente gobernador. Entonces, efectivamente, Pizarro tiene que haber creído que Pedro de Valdivia estaba absolutamente loco. Pero va a conseguir su autorización para llevarla a cabo. No van a faltar las dificultades para poder lograr tener los recursos materiales que le permitiesen llevar a cabo la empresa. Y lo más importante y tal vez lo más complejo fue el reclutamiento de españoles dispuestos, como él, a esta aventura. Se va a endeudar para lograr tener los recursos, pero como les digo, lo más difícil, lo más complejo fue el reclutamiento debido al nefasto antecedente que había sido la expedición de Almagro. Y por eso es que un tiempo después, Pedro de Valdivia, en sus famosísimas cartas al rey Carlos V, o Carlos I, le escribe en 1545 y le dice: sepa vuestra majestad que cuando el marqués don Francisco de Pizarro me dio esta empresa, no había hombre que quisiese venir a esta tierra, y los que más huían de ella eran los que trajo el adelantado don Diego de Almagro, que, como la desamparó, quedó tan mal infamada que como de la pestilencia huían de ella. Y como vi el servicio que a vuestra majestad se hacía en acreditársela, poblándola y sustentándola, para descubrir para ella hasta el estrecho de Magallanes, eso era lo que pretendía, llegar hasta el estrecho de Magallanes, procuré de me dar una buena maña y busqué prestado entre mercaderes y con lo que yo tenía y con amigos que me favorecieran, hice hasta 150 hombres de a pie y caballo, con que vine a esta tierra pasando en el camino todos grandes trabajos de hambre, guerra con indios y otras malas aventuras que en estas partes ha habido hasta el día de hoy en abundancia. Así relata, como les digo, al rey lo difícil que fue, en el fondo, salir adelante con esta expedición. Y más aún, cuando ya tiene todo listo, cuando está listo a partir, aparece un personaje que va a dar grandes problemas a Pedro de Valdivia, que es Pedro Sánchez de la Hoz. Pedro Sánchez de la Hoz, que había sido un antiguo secretario de Pizarro, que había ido a España a casarse, pero que había regresado a Perú. Y había regresado a Perú con una cédula real del rey que le facultaba a explorar las tierras al sur del estrecho de Magallanes con el título de gobernador. Y por lo tanto Sánchez de la Hoz dice: yo tengo el permiso del rey para poder ir hacia aquellos territorios. Y entonces, bueno, eso va a generar un problema. Pizarro va a buscar mediar en la situación y finalmente, en el fondo, lo que Pizarro va a establecer es que ambos van a partir en la expedición. Pedro de Valdivia parte con sus hombres, en el fondo desde el norte, y que Sánchez de la Hoz tenía que reunirse con Valdivia por mar, que tenía que lograr equipar 2 buques con mercancía y que en 4 meses debían reunirse. Y entonces, tras ese acuerdo, tras esa fórmula, en el fondo que orquesta Pizarro, es que Pedro de Valdivia sale hacia nuestro territorio, ¿ya? Acepta, arriesga mucho más de lo que había obtenido con el objetivo de mirar más alto, y él mismo dice: dejar fama y memoria de mí es lo que me anima a mi empresa en Chile. Entonces se dan cuenta esa unión todavía entre un hombre medieval, pero que ya ha dado ciertos atisbos de un hombre moderno. Quiere dejar fama y memoria de sí mismo. Y así parten desde la ciudad de Cusco en enero del año 1540. Pero la verdad es que parten siendo muy poco, o sea, prácticamente nada de españoles. Son solo 11 españoles más cientos, ¿no?, de yanaconas, es decir, estos indios que ya son parte de la encomienda, junto a una mujer, Inés de Suárez. Valdivia va a decidir tomar el camino distinto al que había tomado Almagro, decide no venir por el camino de la cordillera, sino que por el camino, que era parte del camino del Inca, pero por el desierto de Atacama. Y esperaba que en el camino se le fueran uniendo nuevos contingentes, ¿ya? Y así va a ser, así parten, y la verdad es que desde el primer momento van a surgir los inconvenientes, las dificultades. Aún estando en territorio peruano, en el valle de Talama,
uno de sus socios va a ser herido gravemente por un ataque indígena, por un ataque de indígena quechua, en el fondo, por lo que debe regresar hacia la ciudad de Arequipa. Atacama, el desierto de Atacama es un verdadero infierno, un verdadero desafío, y por lo tanto deciden descansar, deciden levantar campamento. Y aquí es donde Inés de Suárez comienza a dar muestras de lo que era su personalidad, y por la cual los aborígenes van a comenzar a pensar de que se trataba más bien de una bruja, ¿ya? Porque va a encontrar agua, ¿ya? Así cuenta la leyenda, que encuentra agua en pleno desierto, que es lo que hoy día se conoce como la aguada de Doña Inés, que se encuentra ahí a poca distancia de lo que hoy día es la ciudad de El Salvador, también una ciudad hoy día completamente dedicada a lo que es la minería. Estando en Atacama, se le suman refuerzos, ¿ya? Refuerzos que no solo va a ser importante por el número, sino que por la calidad del nuevo contingente, porque va a llegar Francisco Villagra con 30 soldados, Juan Bohón con otros 60, Rodrigo de Araya con 16 soldados más, entre los que se encuentran Jerónimo de Alderete, quien había sido quien lo había incitado a venir al territorio hispanoamericano, con quien había salido en el año 1535 desde Castilla, ¿ya? Un viejo amigo de Castilla, y también el capellán Rodrigo González de Marmolejo. Valdivia va a recibir, luego de que recibe este nuevo contingente, recibe también la noticia de que Francisco de Aguirre viene bajando, con españoles desde el altiplano para unirse a su expedición. Y entonces va a decidir abandonar el campamento para ir a encontrarse, ¿ya?, con Francisco de Aguirre. Y ese va a ser el momento donde se produce la primera de las traiciones al interior de esta expedición. ¿Y cómo se va a producir esta primera traición? Bueno, justo en ese momento en el que Valdivia decide ir a encontrar a Francisco de Aguirre, llega Pedro Sánchez de la Hoz, el personaje aquel que tenía una cédula real del rey para poder llevar a cabo la conquista de Chile por el sur, y que se había comprometido a unirse con 2 embarcaciones en 4 meses. El punto es que Sánchez de la Hoz no ha logrado cumplir con su promesa, no ha podido cumplir en el fondo con el acuerdo, ni de los barcos, ni de las provisiones, ni de nada. Ha salido huyendo del Cusco, perseguido por acreedores, y en el fondo, en una absoluta traición a Valdivia, en el fondo huye del Cusco y se intenta unir, ¿ya?, a la expedición de Valdivia, pero con la intención de asesinar a Valdivia. Y entonces aprovecha ese momento, irrumpe sigilosamente, ¿ya?, en la tienda donde dormía Valdivia, pero Valdivia no se encontraba, y en el fondo, para su sorpresa, va a encontrar al interior de la tienda a Inés Suárez, que alarmada, bueno, va a dar aviso, ¿ya?, a toda voz de que en el fondo se ha producido este levantamiento de Sánchez de la Hoz. Y entonces ahí rápidamente Valdivia regresa con Francisco de Aguirre, con Rodrigo de Quiroga y otros 25 soldados, ¿ya? Ante esta situación sospechosa de la llegada de Sánchez de la Hoz, que no ha logrado cumplir con su parte del acuerdo, bueno, Valdivia va a dar muestras en el fondo de su espíritu aventurero, y va a decidir confiar en la palabra de Sánchez de la Hoz. Va a dictar sentencia en su calidad, en fondo, de jefe de esta expedición, no era gobernador, pero de estar a cargo de esta expedición, podía dictar justicia, y entonces va a decidir perdonar a los conspiradores. Pero les pide y les exige que regresen inmediatamente a Perú. Regresan, pero Sánchez de la Hoz le suplica poder continuar en la expedición, y la verdad es que Pedro de Valdivia se lo permite, ¿ya? Y la verdad es que se va a hacer un error, porque Sánchez de la Hoz va a seguir dando inconvenientes, ¿ya? Van a permanecer en los territorios del desierto de Atacama alrededor de 2 meses, recuperando fuerzas, y finalmente en agosto del año 1540 deciden continuar camino para finalizar la travesía. La expedición se va a dividir en 4 grupos que parten con un día de diferencia, de manera de aprovechar mejor y permitir en el fondo la recuperación de las escasas fuentes de agua que existían. Entonces se dividen y parten
con un día de diferencia. Pero hay que imaginarse el calor abrasador en el día, las gélidas noches, que la verdad va a ir diezmando a la expedición, aparte del hecho de que todavía se encontraban con, en el fondo, con restos de los cadáveres de la expedición de Diego de Almagro, que marcan el rumbo, que debilitan el ánimo. Se produce otro levantamiento en contra. Ese va a ser el momento en el que Valdivia decide dar muestras, en el fondo, de que es él quien está a cargo de la expedición, e incluso manda a ahorcar a uno de los cabecillas. Pero finalmente, ya en el mes de octubre del año 1540, termina en el cruce del desierto, con numerosas bajas, sobre todo entre los yanaconas, y alcanzan el valle de Copiapó. Y ahí en el valle de Copiapó, Valdivia decide marcar un hito esperanzador, ¿ya? Y funda la ciudad de Copiapó, toma posesión de aquellos territorios en nombre de su majestad el rey de España, no en nombre del gobernador que era Pizarro. Con ello daba a entender, en el fondo, Valdivia, que sus intenciones era que en algún momento él lograra tener también el título de gobernador de estos nuevos territorios, ¿ya? Y entonces, bueno, se va a celebrar una misa, todas las tropas van a estar con sus uniformes, redoble de tambores incluidos, y el conquistador con el pendón de Castilla en la mano, en una mano, y con la espada en la otra, en el fondo va a fundar esta ciudad de Copiapó y va a decidir llamar a estos territorios de los que él pretende ser gobernador como la Nueva Extremadura, o sea, los nombra como su región natal. En recuerdo de su región natal, nombra a estos territorios como la Nueva Extremadura. Antes de continuar hasta el sur, recibe los últimos refuerzos, ya que son 20 hombres. Dentro de ellos se encuentra la figura de Alonso de Córdoba. Y así comienzan a avanzar hacia el sur y comienzan a adentrarse poco a poco hacia lo que es el Valle del Mapocho. Aquí ven una representación del Valle del Mapocho de Pedro Lira, cordillera y vacuno. Y hay que entender, contrariamente a lo que siempre nos dijeron, que en aquellos territorios, en estos territorios, en el Valle del Mapocho, había existido un centro incaico, ¿ya? Bajo el casco antiguo de la ciudad de Santiago. En el fondo salían un sinnúmero de caminos que eran parte del camino del Inca. Valdivia no levanta, no elige el lugar sobre una zona despoblada, sino que es un sitio que era parte de un centro administrativo incaico, ¿ya? De connotación incluso sagrada. Había en el fondo podríamos decir, como un templo sagrado de los incas que se ubicaba precisamente en el lugar donde Valdivia decide fundar la ciudad de Santiago. Era un centro administrativo, un centro ceremonial de este imperio del Tahuantinsuyo. Y eso hay que tenerlo claro, porque aquí comienza el encuentro poco a poco con los aborígenes de Chile, ¿ya? Y los aborígenes de Chile son los que en el fondo reciben o tienen la denominación de mapuches, que son los pueblos que hablan mapudungún. Pero dentro de esos pueblos que hablan mapudungún, habían habido parte, sobre todo los pueblos de la zona norte, o sea, del Biobío al norte, eran pueblos que ya habían entrado en contacto con el mundo incaico y, por ejemplo, comienzan a recibir distintas denominaciones. Y entonces, por ejemplo, hablamos de Michimalonco y decimos que es Picunche, ¿ya? Eso significa que es mapuche, que habla mapudungún, pero que son los mapuches más septentrionales, más del norte, que en cierta manera no han sido dominados por los incas, pero sí han entrado en contacto con el mundo inca y que finalmente van a caer bajo el dominio de los españoles. Y el concepto mapuche ha quedado reservado para los del sur del río Biobío, que no tuvieron contacto con los incas y que tampoco fueron, en el fondo no lograron ser dominados, por este dominio español. Entonces hay que entender que estos territorios sobre los que se funda Santiago, el Valle del Mapocho, había sido parte de este imperio, probablemente la parte más austral de este imperio del Tahuantinsuyo. Y ahí es donde, y así lo refleja este famosísimo, icónico cuadro de Pedro Lira, se funda la ciudad de Santiago. Pedro de Valdivia elige el lugar
donde se funda la ciudad de Santiago. Y este es el cuadro que todos conocemos de Pedro Lira, donde tradicionalmente se nos ha dicho que el 12 de febrero de 1541 Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. Santiago en honor al apóstol Santiago y Nueva Extremadura en honor a su tierra natal. Pero si ustedes se fijan, este cuadro de Pedro Lira tiene dos versiones, ¿ya? Y de acuerdo a los estudios se señala que esta es la primera versión del cuadro de Pedro Lira. Y ahí se ve claramente que hay una mujer, ¿ya?, en la fundación de Santiago. ¿Y quién es esa mujer? Es Inés de Suárez. No es el primer obispo Rodrigo González de Marmolejo, que es lo que, que muchos interpretaron durante tiempo, porque probablemente la misma Inés de Suárez. Lo que pasa es que Pedro Lira después, con el tiempo y producto de lo que va a ocurrir con Inés de Suárez, los acontecimientos, en el fondo el asesinato de los caciques, bueno, es lo que probablemente hace que Pedro Lira tenga estas dos versiones y que la esconda, ¿ya? Hoy día hay interpretaciones hasta feministas, ¿ya? Que quieren hablar en contra de este cuadro de Pedro Lira. Pero efectivamente, en el original, en el primero de los cuadros, hay una mujer en esa fundación. Pero claro, todas estas cosas, hay ciertas cosas que son confusas, porque efectivamente el acta de la Fundación de Santiago dice que a los 12 días del mes de febrero del año 1541 se fundó en nombre de Dios y de su bendita madre y del apóstol Santiago, ¿ya? Santiago de la Nueva Extremadura, ¿ya? Pero esta acta al parecer es posterior. Hay que pensar que, y como vamos a ver, Michimalonco incendia, ¿ya? Santiago en sus orígenes, y por lo tanto el acta original no sobrevive. Pero lo que sí tenemos es la carta que el propio Pedro de Valdivia escribe, ¿ya?, a su majestad el rey Carlos I, Carlos V. Y ahí en la carta le dice, ¿ya?, le dice que, a ver, creyendo que éramos cantidad de cristianos, vinieron los más en paz y nos sirvieron 5 o 6 meses, está hablando de su encuentro en el fondo con los caciques, con los aborígenes, y entonces dice, y en este tiempo nos hicieron nuestras casas de madera y paja, con la traza que les di, o sea, con la traza de damero, que es la típica forma en la que se fundan las ciudades americanas o hispanoamericanas, ¿ya? Y entonces dice, nos hacen nuestras casas de madera y paja, con las trazas que le di, en un sitio donde fundé esta ciudad de Santiago, del Nuevo Extremo, en nombre de vuestra majestad, en este dicho valle, como llegué a los 24 de febrero de 1541. Así que posiblemente la fecha de la fundación de Santiago es el 24 de febrero de 1541, y eso sí tiene una explicación. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de la fecha de nacimiento de Carlos I o Carlos V, el 24 de febrero del año 1500, ¿ya?, en la ciudad de Gante, en Bélgica, nace el futuro Carlos I o Carlos V. Y entonces probablemente en honor al cumpleaños del rey, del emperador, es que Pedro de Valdivia dice que funda la ciudad el 24 de febrero y en el acta dice el 12. Bueno, la verdad es que ese es un misterio que hasta el día de hoy sale gente que intenta dar distintos tipos de explicaciones a esa situación, ¿ya? Pero desde ese primer momento, Pedro de Valdivia se da cuenta de que tiene que hacer una especie de campaña de marketing de lo que es estas nuevas tierras. Y entonces le va a escribir al rey, haciendo en el fondo toda esta campaña. Y entonces, para llamar la atención, para poder entusiasmar a otros a que vinieran a estas tierras. Y entonces le dice, y para que vengan a saber, y para que haga saber a los mercaderes y gentes que se quisiesen venir a vecindar, que vengan, porque esta tierra es tal que para vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Dígolo porque es muy llana, sanísimo, de mucho contento. Tiene 4 meses de invierno, no más que ellos, sino es cuando hace cuarto de luna que llueve un día o dos. Todos los demás hacen tan lindos soles. Ya no es tuya. Voy a silenciar este micrófono que se abre. Ahí. Hacen tan lindos soles que no hay para que llegarse al fuego. El verano es tan templado y corren tan deleitosos aires que todo el día se puede el hombre andar al sol que no le es inoportuno. Bueno, y sigue, y le dice, las minas riquísimas en oro,
toda la tierra está llena de ello, y donde quieran que quisieren sacarlo, allí hallarán en qué sembrar y con qué edificar, y agua, y leña, y hierba para sus ganados, que parece la crió Dios aposta para poderlo tener todo a la mano. ¿Ya? Esa es la carta donde Pedro de Valdivia describe las bondades de, de estas nuevas tierras. Como les digo, probablemente parte de su campaña de marketing para incitar a otros a que vinieran. Y así, bueno, la ciudad de Santiago va a recibir el nombre de Santiago, del apóstol Santiago, Santiago el Mayor, el patrono de España. Y hay que entender que, bueno, la figura de este Santiago apóstol, que en España, en la Guerra de Reconquista, se había transformado en Santiago Matamoros, aquí, ya en territorio chileno, va a comenzar a tener la connotación de Santiago Mata Indios, ¿ya? Porque acude al campo de batalla a ayudar a estos conquistadores en sus feroces enfrentamientos contra los aborígenes. Ha pasado más de un año desde que salieron del Cusco, ¿ya? Cuando ya tenemos la ciudad que se ha logrado fundar. Va a ser Pedro de Gamboa quien va a seguir estas formas de damero, con la Plaza Mayor en el centro, se van a levantar estas chozas de barro, de paja, se establece el cabildo, los alcaldes, los procuradores, ¿ya? Y luego, tras fundar la ciudad, Valdivia va a ordenar que se comience la construcción de una gran basílica en la Plaza de Armas, ¿ya? Que es la Catedral de Santiago. No es la actual, porque la actual data del siglo XVIII, ¿ya? Y la propia casa de Pedro de Valdivia, que se habría realizado, que se habría utilizado en fondo, una especie de choza que era parte, en el fondo, de este camino del Inca, que era de dominio de los Incas, que se va a establecer, en el fondo, como la casa de Pedro de Valdivia. Una vez que se han logrado asentar, comienzan nuevamente los rumores y, en el fondo, las ideas de que se podría producir un complot. Pero lo más grave va a ser que llega el rumor de que Pizarro ha sido asesinado en manos de una conspiración todavía de los seguidores de Almagro. Y eso es lo que va a mover al recién formado Cabildo aquí en Santiago a otorgarle a Valdivia el título de gobernador y capitán general interino en nombre del rey. O sea, si Pizarro ha muerto, hay que darle a Valdivia el título de gobernador. Pero Valdivia se da cuenta de que si esto no es verdad, o sea, si Pizarro no ha muerto, Pizarro puede, en el fondo, enojarse, enemistarse con él y pensar que esto podría ser una traición y acusarlo de traición. Y entonces Valdivia no quiere aceptar este título que le otorga el Cabildo. Finalmente el Cabildo lo presiona tanto, le dice que así es la mejor manera en la cual va a servir a Dios y al rey. Así que finalmente Valdivia acepta este título, pero solicita que quede constancia de que lo hace en contra de su propia voluntad y que lo hace solo porque está este rumor de que, en el fondo, Pizarro ha muerto. Efectivamente, Pizarro ha muerto, pero no ha muerto en ese momento, sino que un poco después va a ser asesinado por los almagristas el 26 de junio del año 1541, cuando Valdivia ya había aceptado el título de gobernador. Pero como les digo, en el fondo dejando constancia de que él no quería, de que prácticamente lo obligaron y que lo hace solo pensando en que Pizarro ha sido asesinado. Efectivamente, Pizarro va a ser asesinado tiempo después, en junio de 1541, y ya tenemos ahí, a partir de ese momento, en el fondo, a Valdivia como el gobernador, en el fondo gobernador de facto. Pero desde el primer momento, desde que ha logrado fundar Santiago y que comienza sus incursiones a intentar recorrer estos territorios, comienza a encontrarse con los distintos pueblos aborígenes, los distintos pueblos nativos, que como les decía, todos aquellos que hablan, en el fondo, la lengua mapudungún pueden ser denominados como mapuches. Sin embargo, existe, por ejemplo, las denominaciones de picunche, es decir, hacia los pueblos que hacia el norte, en el fondo, ya han entrado con el mundo incaico, es a los que se les denomina, por ejemplo, como Michimalonco, como picunches, ¿ya? Y entonces, el primero de los encuentros que Valdivia tiene, ¿ya? Con esta población aborigen, ya aquí en el valle del Aconcagua, va a ser con este cacique principal, que es belicosísimo, que es Michimalonco. Se enfrentan, ¿ya?
y la verdad es que a los españoles, en el fondo, les va a ir bien en este primer enfrentamiento, y entonces van a lograr apresar a Michimalonco y a otros. Y ahí es donde Michimalonco les ofrece una especie de tregua, y les dice, bueno, ustedes lo que quieren es oro, yo los voy a llevar hasta donde está el oro, ¿ya? Y va a ser el propio Michimalonco quien está tramando, en el fondo, toda una traición, quien lleva a los españoles hacia el sector del Marga Marga, el estero de Marga Marga, en las playas de lo que hoy día es Concón. Aquí ven una pintura de Pedro Lira, el estero manso. Y efectivamente ahí van a encontrar oro, ¿ya? En el fondo, los lavaderos del Marga Marga encuentran el tan ansiado oro, y como les digo, ha sido Michimalonco el que los lleva hacia aquel lugar para después, en el fondo, traicionarlos. ¿Qué es lo que cuenta respecto de esto el cronista Mariño de Lovera, ya que es soldado y cronista a la vez? Dice, y como si ya tuvieran el oro en las bolsas, solo pensaban si había tantos costales y alforjas en el reino donde echar tanto, y cómo en breve tiempo irían a España a hacer torres del metal, comenzando desde luego a hacerlas de bien. Comienzan a soñar en lo que va a ser la riqueza con la que van a llegar a España con todo este oro que han encontrado. Y entonces las órdenes de Valdivia, lógicamente, va a ser construir un bergantín que permita, en el fondo, el traslado de este oro a Perú, ¿ya? Y con ello, si el oro llegaba a Perú, iba a poder alentar y iba a poder financiar, en el fondo, el envío de nuevos auxilios, de nuevo contingente de hombres. Sin embargo, como les digo, viene la traición preparada y los indígenas van a atacar este emplazamiento, ¿ya? Van a destruirlo completamente, ¿ya? Y nuevamente, si leemos a Mariño de Lovera, dice, llegando al asiento de las minas donde se había hecho la matanza, no tuvo oportunidad de hacer otra cosa más que de llorar el daño que veían sus ojos. Es decir, al dirigirse Valdivia, al enterarse Valdivia de que se ha producido, en el fondo, este ataque por parte de los indígenas y que han destruido los emplazamientos en el Marga Marga, Valdivia llora, ¿no? En el fondo, por este desastre y por lo dificultoso que está siendo este proceso de conquista de estos territorios. Va a decidir Valdivia regresar a Santiago, a la ciudad de Santiago, y en Santiago se entera de que se está produciendo, aprovechando que él se encontraba visitando el estero Marga Marga, lo que había ocurrido en Marga Marga, se da cuenta de que hay una nueva conspiración de los españoles en su contra. Nuevamente es Pedro Sánchez de la Hoz el que está liderando esta conspiración. Pedro de Valdivia va a decidir poner fin a la vida de 5 de los conspiradores, pero nuevamente Pedro Sánchez de la Hoz salva con vida. Probablemente porque Valdivia no quiere ganarse enemigos en Perú y Sánchez de la Hoz mantiene vínculos importantes en Perú y también en España. O sea, sentía ese temor, ¿ya? Y entonces los problemas no paran, uno tras otro, ¿ya? Se le vienen los problemas. Las tragedias de Concón, del Marga Marga, el nuevo levantamiento liderado por Sánchez de la Hoz, rumores de nuevos levantamientos indígenas. La verdad es que la situación se hace sumamente difícil. Y entonces, aquí es donde, ante la inminente amenaza, ¿ya? Valdivia y sus hombres van a tomar prisioneros a 7 caciques que se encontraban en las inmediaciones de Santiago. Estos caciques, de los cuales probablemente el más importante de ellos era Quilicanta, eran caciques, eran incas, ¿ya? Porque como les decía, los incas habían establecido su dominio hasta los territorios de Santiago, incluso un poquito más al sur, ¿ya? Y entonces toma prisionero a estos 7 caciques y en el fondo quedan bajo la custodia de los españoles. Y así es como nos comenzamos a acercar a lo que va a ser el ataque a Santiago, cuando Michimalonco, en medio, o tomando como excusa, podríamos decir que estos 7 caciques están en dominio de los españoles, decide atacar Santiago. Pero la verdad es que a Michimalonco poco le tiene que haber importado que estos caciques incas estuvieran en manos de los españoles, pero se produce el ataque. Y el ataque se va a producir el día 11 de septiembre del año 1541. Valdivia se entera ese día de que se podría producir un ataque más al sur, en la zona de Cachapoal. Y entonces Valdivia
va a dejar Santiago, va a abandonar Santiago y va a ir a inspeccionar lo que está pasando en la zona de Cachapoal. Y deja en Santiago a Monroy con solo 50 hombres. Y el resto, ¿ya? Valdivia con 90 soldados deciden ir a ver lo que está ocurriendo en Cachapoal. Y ese va a ser el momento que Michimalonco, con alrededor, se dice que se calcula que alrededor de 8.000 indígenas atacan el recién fundado Santiago. Aprovechan la oscuridad y comienzan rápidamente a encender fuego a los techos de las débiles cabañas, en el fondo, en medio de la oscuridad, en medio del fuego, los arcabuceros españoles, que no veían absolutamente nada, la verdad es que no podían aprovechar la superioridad que tenían, en el fondo, con estas armas de fuego. Y en el fondo solo habían pasado 7 meses de la fundación de Santiago, cuando tras este ataque incendiario, la verdad es que este recién fundado Santiago queda completamente destruido. A la mañana siguiente el panorama era absolutamente desolador, el poblado estaba destruido y se veía absolutamente vulnerable. Eran solo 50 españoles, de los cuales ya algunos habían muerto. Y entonces Michimalonco aprovecha de renovar el ataque indígena. Los 7 caciques que estaban presos ven la posibilidad cercana de su liberación. O sea, si los indígenas se están atacando, piensan que uno de los objetivos va a ser ir a liberarlos. Y entonces, desde el interior, desde donde se encontraban prisioneros, comienzan a avivar con gritos, en el fondo, para acelerar su rescate. Y ese es el momento en el que Inés de Suárez va a salvar, ¿no? Para muchos eso es lo que hace, salvar la conquista de Chile, porque Inés de Suárez, que atendía a los heridos, se da cuenta de la situación que es absolutamente límite, y entonces toma una espada, se dirige a la habitación donde se encontraban los caciques y da la orden a uno de los hombres que los asesinen. Y entonces este hombre le pregunta, señora, ¿y de qué manera lo tengo que hacer? Y entonces ella no titubea y actúa de esta manera, y ella misma decapita a los caciques, salvando en el fondo el proceso de la conquista, lo que quedaba del proceso de la conquista que había sido destruido por este ataque de Michimalonco. Y ahí vemos, en el fondo, a Inés de Suárez decapitando a Quilicanta. Toma las cabezas y le dice a Michimalonco y sus hombres, esto es lo que quieren, ahí las tienen, y tira las cabezas. Y efectivamente ahí los hombres, los aborígenes, los hombres dirigidos por Michimalonco, van a corroborar la idea de que esta mujer era una verdadera bruja. O sea, cortar la cabeza era algo absolutamente simbólico. Y esta era una mujer que se había atrevido a cortar, a decapitar cabezas. Era una mujer que, al parecer, por lo que dicen las crónicas, tenía el pelo rojo, encendido como la furia del infierno. Esas son las descripciones que se hacen. Y entonces se convencen de que es una bruja. Y entonces, no tanto porque les importara probablemente la decapitación de estos caciques, que eran incas, ¿no? Sino que porque más bien dicen, esta es una bruja, bueno, logra salvar porque decae el ánimo de los indígenas que finalmente comienzan a dispersarse. Aparte de que se producen hechos prodigiosos en aquel momento. Y eso lo relata Mariño de Lovera, ¿ya? Que dice que en este combate, en esta defensa de lo que quedaba de Santiago, va a aparecer el apóstol Santiago, el glorioso apóstol Santiago, enviado por la divina providencia a dar socorro al pueblo, ¿ya? Que invoca su nombre. Y lo que cuenta la leyenda es que el propio Michimalonco ya iba y mandaba a sus hombres a contar cuántos españoles quedaban. Y él sabía que quedaban 32, o sea que de los 50 habían muerto 18 y que solo quedaban 32. Y entonces vuelve a mandar a sus hombres a contar. Y entonces cuentan, y de repente regresa uno de los indígenas y le dice a Michimalonco, hay 33 españoles. Y Michimalonco dice, imposible, la última vez que contamos habían 32. Vuelven a contar y 1, 2, 3, 33. ¿Quién era el número 33? Santiago Apóstol, que había aparecido en el campo de batalla. Y a partir de ahí, como les decía, surge esta idea, esta leyenda de que este Santiago Matamoros aparece en el campo de batalla a defender a los españoles y se transforma en la figura de el Santiago Mata Indios. Aparte de eso, Valdivia, que traía consigo una pequeña imagen de la Virgen del Socorro, ¿no? También va a tener en el fondo una cierta participación
en este combate. No solo va a ser venerado Santiago, sino que también esta Virgen del Socorro, a la que posteriormente, tras la fundación de la ciudad, Valdivia había solicitado al Cabildo la cesión de algunos territorios para formar en el fondo una pequeña ermita, que fue luego administrada por la Orden de la Merced, y ahí está en el fondo, luego por los franciscanos, ¿ya? Y ahí tenemos en el fondo, hasta el día de hoy, la tenemos ahí, esa pequeña virgencita en la iglesia de San Francisco. Bueno, el tema es que terminada esta batalla, en la que hacen esta aparición, estos símbolos, estos íconos religiosos importantísimos, el balance va a ser desolador, ¿ya? Habían muerto 4 españoles, se dice 23 caballos muertos, la destrucción de casi todo lo que se había traído y que se había levantado con el esfuerzo de meses. Según cuentan las crónicas, quedaron solo 3 cerdos, unos pollos, 2 puñados de trigo, absolutamente nada, y la ciudad había sido prácticamente arrasada. Valdivia, dándose cuenta de esta situación, bueno, va a enviar a Alonso de Monroy y a otros 5 españoles a buscar refuerzos a Perú. Y a partir de ahí comienza una nueva etapa en la conquista de Chile, ¿ya? Lo primero que va a hacer Valdivia, es decir, hay que establecer una ciudad al norte que permita hacer o que facilite la comunicación con Perú, que sea una ciudad a escala antes de llegar a Perú. Y eso es lo que va a llevar a fundar la ciudad de La Serena. Juan de Bohón va a ser el encargado en 1544, junto a 30 españoles, de fundar en el valle de Coquimbo la ciudad de La Serena. Poco después de eso, ¿ya? Y por encargo de Valdivia, al mando de 2 pequeños navíos, que son el Santiaguillo y el San Pedro, Pastene va a enviar a Pastene a una exploración hacia la zona sur, ¿ya? Y la verdad es que Pastene, de esta exploración en la que logra llegar hasta la bahía de San Pedro, va a llegar absolutamente maravillado por lo que ve en los territorios hacia el sur. La magnitud de los ríos, la fertilidad de la tierra, la abundancia de indígenas, que parecían ser fundamentales para el futuro de repartos de nuevas encomiendas, los recursos naturales, la alimentación. En el fondo, Pastene le transmite a Valdivia el optimismo de que tiene que comenzar a avanzar hacia el sur, ¿ya? Pero eso requería un gran esfuerzo y en el fondo no quería poner en peligro lo que ya había logrado, ¿ya? Y entonces, bueno, la verdad es que probablemente lo que más les entusiasma es que en estos inicios de avance hacia la zona sur, la cantidad de indígenas es lo que probablemente los hace pensar en que las encomiendas iban a estar prácticamente aseguradas. Y entonces así va a ser el propio Valdivia el que va a decidir iniciar, ¿ya?, estos avances hacia el sur. Cruzan el río Itata, incluso va a llegar a cruzar el Biobío, instala un campamento en la bahía de Penco, pero van a ser aquí en este territorio, pero van a ser brutalmente atacados de noche, ¿ya? Con una ferocidad que la verdad Valdivia no conocía, y la verdad es que en aquel momento Valdivia decide dar la orden de reagruparse y emprender la retirada. Y ese va a ser el primer encuentro de Valdivia con los habitantes que se encuentran en el fondo en la frontera que significaba el río Biobío, que eran estos mapuches que no habían sido conquistados, que no habían logrado ser apaciguados, digámoslo así, por parte del dominio de los incas. Y en esta escaramuza, en este ataque nocturno, en este primer encuentro de Valdivia con los mapuches, uno de los indios capturados va a ser un joven de 12 años, que tenía por nombre Leftraru, ¿ya?, al que Valdivia va a llamar como Felipe, ya lo va a bautizar como Felipe, y que se va a transformar en un yanacona, es decir, en un indio parte de la encomienda, en un indio paje de Valdivia. Y ese personaje es nada más y nada menos que Lautaro. Y Lautaro va a comenzar a vivir al lado de Pedro de Valdivia, va a comenzar a conocer en el fondo las estrategias de los españoles, las formas del combate de los españoles, la debilidad de los ejércitos españoles, en medio de
puras calamidades. Mueren, en el fondo, colaboradores, no hay recursos, no consiguen oro para poder enviar a Perú y alentar a que lleguen nuevos contingentes, y entonces ese momento es en el que a Pedro de Valdivia se le ocurre un plan, coludido con Villagra y Alderete, señala a los españoles que va a permitir que quienes quieran regresar a Perú lo puedan hacer, y que pueden irse con todo el oro que hayan logrado recopilar. Y entonces se dirigen hacia la costa. Valdivia les va a hacer como una despedida, una fiesta para despedirlos, ¿ya? Les pide que embarquen todas sus pertenencias y todo el oro que pueden llevar a Perú en la embarcación, en el Santiaguillo, y que se dirijan a tener un último momento de celebración y de despedida. Y cuando están en medio de la celebración, Valdivia sale de la celebración, se sube al Santiaguillo y escapa, ¿ya? Hacia Perú con todo el oro que estos alrededor de 15 hombres que habían decidido a regresar, en el fondo habían depositado en la embarcación. Y entonces en ese momento Valdivia va a ser considerado como un traidor, ¿ya? Y ahí van a tener que salir, en el fondo, quienes han quedado en el territorio chileno explicando que había sido una medida desesperada, que Valdivia necesitaba ese oro para ir a Lima a pedir nuevos refuerzos, pero que todo lo que había en el Santiaguillo, todo lo que había, en el fondo, que Pedro Valdivia se había llevado, iba a ser devuelto y con creces. Y así parte en esta embarcación a Perú en búsqueda de recursos y del grado de gobernador. Mientras Valdivia no se encuentra en territorio chileno, sino que está en Perú, nuevamente Sánchez de la Hoz, Pedro Sánchez de la Hoz, se levanta en contra de Pedro de Valdivia. La fotografía que les pongo aquí es sacada de la serie Inés del Alma Mía, que es una serie que ya realizó la televisión española, que en España ya se ha dado y que en algún momento tendría que aparecer aquí en Chilevisión. Y si alguno de ustedes ha visto La Casa de Papel, Pedro Sánchez de la Hoz es protagonizado por este personaje que es Arturito en la serie de La Casa de Papel. Y eso se los digo como paréntesis, ¿ya? Ahí tenemos al personaje, al actor que hace de Pedro de Valdivia, y este es Pedro Sánchez de la Hoz. Entonces, en el año 1547, cuando Pedro de Valdivia va hacia Perú a buscar nuevos recursos, Pedro Sánchez de la Hoz nuevamente ya se ve involucrado en una confabulación. Y en ese momento, Francisco de Villagra, que es a quien Pedro de Valdivia ha dejado al mando de Chile, va a dar la orden de decapitarlo. O sea, lo que Pedro de Valdivia no hizo en todos esos intentos, finalmente lo hace Francisco de Villagra. Y entonces cuando llega a Perú, ¿ya? Va a ser recibido, ¿ya? De la siguiente manera, se le va a decir, señor gobernador, que su majestad os debe mucho. Y con esa forma de recibimiento, Pedro de Valdivia se da cuenta de que en realidad finalmente ya era el gobernador de Chile y que el propio rey iba a estar de acuerdo en ello. Se va a tener que enfrentar en Perú a sublevaciones, a enfrentamientos, pero la verdad es que se asegura ese título de gobernador. Y así va a ser el 23 de abril de 1548, quien era el virrey de Perú en aquel momento, Pedro de la Gasca, va a extender en el Cusco una cédula en la que le otorga el título a nombre del rey de España de gobernador y capitán de la Nueva Extremadura. Este territorio que vemos en el mapa, ¿ya? Marcado en rojo, es el territorio de la Nueva Extremadura, que es lo que se le otorga, ¿ya? A Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia va a pedir que el territorio llegue hasta el Estrecho de Magallanes, no se le concede, se le solicita la autorización al rey, la autorización del rey va a llegar, pero va a llegar una vez que Pedro de Valdivia ya ha muerto. No hay tiempo que perder, ha logrado el título de gobernador y entonces comienza a preparar todo para regresar. Y entonces ahí consigue los recursos, compra navíos, caballos, provisiones, todo para Chile. E inicia el camino de regreso. Pero cuando viene de regreso, lo toman prisionero porque la Gasca, el virrey del Perú, lo manda a llamar nuevamente porque justo en esos días se ha enterado de la muerte de Pedro Sánchez de la Hoz. Ha tenido noticia de la muerte de Pedro Sánchez de la Hoz y entonces comienzan a aparecer acusaciones en contra de Valdivia, de rebeldía a la autoridad, de ambición de mando, de crueldad contra los soldados, de inmoralidad y de escándalo en su vida. Y probablemente eso era lo más grave, la inmoralidad y escándalo en su vida.
Se van a hacer una serie de investigaciones y finalmente la sentencia a Valdivia, que ha tenido que regresar a Cusco, va a llegar en noviembre del año 1548. Lo van a decidir absolver de todas estas acusaciones, ¿ya? Se lo confirma como gobernador de la Nueva Extremadura, pero se le imponen algunas condiciones. Y entre ellas, entre las condiciones que se le ponen, es no tomar represalias en contra de sus adversarios y que dentro de 6 meses desde su llegada a Chile tenía que o casarse, ¿ya?, o enviar a España a Inés de Suárez, ¿ya? Y que tenía que devolver todo lo que había robado, los caudales burlados, dicen, a los particulares para poder emprender este viaje a Perú. O sea, todo el oro que se había llevado de los hombres en Chile. Probablemente lo más difícil era qué hacer con Inés de Suárez. ¿Ah? Se le solicita además que tiene que traer desde España a su mujer legítima, o sea, tenía que tomar alguna decisión. Emprende finalmente el camino de regreso a Chile, se da cuenta que al llegar al territorio de La Serena, que La Serena ha sido completamente destruido, ¿ya? Los indios de la zona del Huasco habían acabado con todos sus habitantes, ¿ya? Y entonces, bueno, va a decidir Valdivia dejar ahí, aparte del contingente que traía, para iniciar la reconstrucción. Y él continúa viaje hacia la zona de Valparaíso. Una vez que llega, ¿ya?, a Santiago, va a cumplir su palabra, ¿ya? Y entonces lo primero que va a hacer es instruir a su amigo, Jerónimo de Alderete, a que viaje a España. Jerónimo de Alderete, el mismo que lo traje a América, ahora le pide que viaje a España con importantes encargos. Por una parte, entregar el quinto real, para poder así confirmar su nombramiento como gobernador mediante una cédula real firmada por el propio rey, y traer a Chile a doña Martina Ortiz de Gaete, su legítima esposa. Y además solicitar para González Marmolejo el obispado, ¿ya?, de Santiago. ¿Y qué es lo que hace, ya, con Inés de Suárez? Promete en el fondo su palabra de caballero, de dar cumplimiento cabal a la sentencia dictada, de traer a su esposa, y entonces va a dar la orden, en el fondo, o va a arreglar más bien el matrimonio de Inés de Suárez con uno de sus mejores capitanes, Rodrigo de Quiroga. Rodrigo de Quiroga, que en la serie es, en el fondo, es Benjamín Vicuña, quien hace Rodrigo de Quiroga, que se había enamorado de Inés de Suárez. Y entonces Inés de Suárez se casa a partir de ese momento, en el fondo, con este que era uno de los mejores de los capitanes de Valdivia. Teniendo la cosa ya tranquila, teniendo el título de gobernador, ¿ya?, esperando la llegada de Marina desde España, bueno, inicia lo que podría haber sido, en el fondo, la última etapa de la conquista de Chile, ¿ya? Anhela regresar y poner fin a lo inconcluso, afianzar el sur, ir más allá del Biobío. Y entonces en el año 1550 decide cruzar, ¿ya?, el río, y ahí entonces ya a orillas de Andalién se enfrentan a miles de araucanos en furiosa batalla, a miles de mapuches, ¿ya?, en furiosa batalla que duran más de 3 horas, ¿ya? En esa batalla habría muerto Michimalonco, se le va a amputar la mano derecha a decenas de indios como escarmiento, ¿ya? Y después de esa batalla, a orillas, como les digo, del Andalién, Valdivia se instala en el lugar donde va a nacer la ciudad de Concepción, Santa María de la Inmaculada Concepción, ¿ya? Donde va a instalar una serie de fuertes, va a instalar la Real Audiencia, y al parecer los planes de Valdivia eran establecer en Concepción la capital de este reino, del fondo de la Nueva Extremadura, ¿ya? No en la ciudad de Santiago, sino que en Concepción. Continúa avanzando y en febrero de 1551, en compañía de Pedro Villagra y 170 españoles, en el fondo inicia la campaña de Concepción al sur, funda la ciudad de Valdivia, un poco después ya hacia el interior funda la Imperial, y probablemente aquí, en estas campañas, es en el momento en el que se fuga Felipe, que se fuga Lautaro, ¿ah? Y Lautaro, en el fondo, se reúne con su pueblo y comienza a dar a conocer cuáles eran las estrategias de los españoles, cuál era al fondo la forma en que guerreaban. Lautaro ya tiene dominio del caballo y por lo tanto
va con toda su experiencia, ¿ya?, de vuelta a su pueblo de origen. Valdivia va a continuar hacia el sur, funda Villarrica, a orillas de un lago. Nada parece detener a Valdivia, va a seguir avanzando y va a llegar incluso a la altura de la actual ciudad de Puerto Montt. Va hacia la costa, hacia la cordillera, es absolutamente incansable. Y funda, para el verano de 1553, los fuertes de Tucapel, Arauco y Purén. La fundación de ciudades, por lo tanto, comienza a ser una realidad, pero también a tener aspectos negativos para los españoles, porque eso comienza a dispersar a los españoles, porque algunos quedan en Valdivia, otros están en Concepción, en los distintos fuertes. Entonces comienzan a dividirse. Y ese va a ser el momento, que va a ser aprovechado por los mapuches para comenzar a planear el ataque, porque era un territorio boscoso, un territorio de difícil comunicación, que iba en el fondo, o que iba en contra, era en desmedro de los españoles. Y aquí en el fuerte Purén va a ser atacado por Caupolicán. Yo soy Caupolicán, que el hado mío por tierra derrocó mi fundamento, y quien del araucano señorío tiene el mando absoluto y el regimiento. La verdad es que con este ataque de Caupolicán al fuerte de Purén logran resistir apenas, ¿ya?, los españoles, y resisten solo por los refuerzos que llegan desde la Imperial, ¿ya? Pero la verdad es que este enfrentamiento ya significa que aquí está con un pueblo guerrero. Esta era una tierra indómita y este pueblo no había sido nunca antes dominado. Hay algunos que los comparan con los antiguos espartanos por su espíritu guerrero. Desde niños aprendían a usar las lanzas, las boleadoras, y mostraban una gran organización en el combate. Se habían enfrentado a los incas y habían obligado a los incas a retirarse al norte del río Biobío. Esa era la frontera. Y entonces, bueno, desde este ambiente, la situación en el sur se hace cada vez más difícil, más tensa, distintos tipos de enfrentamientos, pero los mapuches ya habían, en el fondo, asimilado las tácticas de los españoles y comienzan, sobre todo por el apoyo de Lautaro, a darse cuenta de cuáles son sus debilidades. Pero como Valdivia no era un hombre que esperara que los acontecimientos le pasaran por delante, sino que iba al encuentro de los acontecimientos, el 23 de diciembre sale rumbo al fuerte de Tucapel, desde Concepción, con solo 50 españoles. ¿Ya? Diciembre del año 1553. ¿Ya? Comienzan a avanzar hacia el sur y poco a poco comienzan a aparecer los gritos, ¿ya?, de este pueblo que en el fondo podría tener el significado de ser un pueblo salvaje, que lógicamente tienen que haber estremecido el alma de los inquietos conquistadores. Y comienza el ataque de cientos de indígenas bajo las órdenes de Lautaro. Una y otra vez ataques de mapuches, en el fondo renovados, o sea, atacaba un grupo, aparecía otro, y eso lógicamente que fue agotando poco a poco la resistencia de las huestes del conquistador de Chile. Y eso es la batalla o el desastre de Tucapel. Aquí, como les digo, Valdivia había avanzado hasta el fuerte de Tucapel y aquí estaban cientos de indígenas esperando la llegada y comienzan a atacarlo en distintas oleadas. Valdivia va a ser capturado, ¿ya? Y a los pocos días se va a producir la muerte de Valdivia, y con ello acaba el mito de la invencibilidad española en las batallas campales entre los mapuches. Era el 25 de diciembre de 1553 o el 1 de enero de 1554. Ahí están los últimos momentos de Valdivia. No quedaron vivos españoles en Tucapel, ¿ya? Y no se sabe mucho, salvo lo escrito por los cronistas de la época. La muerte de Pedro de Valdivia no era la de cualquiera, ¿ya? Y por lo tanto, y Lautaro lo sabía muy bien, porque lo había conocido de cerca y había vivido junto a Valdivia, conocía muy de cerca la autoridad y el liderazgo del extremeño, ¿ya? Algunos señalan que Valdivia fue torturado durante 3 días antes de morir, que se le había extraído la carne viva, el corazón, en el fondo ese corazón lo habrían devorado y su cráneo habría sido conservado como una especie de trofeo para beber
chicha, ¿ya? Y que solo habría sido devuelto alrededor de medio siglo después, ¿ya? La verdad es que no hay certeza de lo que ocurrió. Las crónicas que se tienen son las que hablan de que fue torturado por los mapuches por 3 días. Lo que sí está claro es que en Tucapel, Valdivia dio testimonio al lema de su escudo familiar, que fue con lo que prácticamente comenzamos. La muerte menos temida da más vida. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Bueno, va a ser Francisco de Villagra quien se queda, en el fondo, después de la muerte de Valdivia, se queda como el gobernador de estos territorios de la Nueva Extremadura. Va a comandar a sus huestes a encontrar a Lautaro, sorprenderlo, lo van a encontrar en su ruca acompañado de su mujer Huacolda, y el 30 de abril del año 1557, en el fondo, los españoles cobran venganza de la muerte de Valdivia, y ahí es donde Francisco de Villagra les va a señalar a los españoles, españoles, que Lautaro es muerto. Con el fin de Lautaro, efectivamente va a desaparecer quien se había transformado en un genio, en un estratega militar del pueblo mapuche, un personaje probablemente sin igual, dentro, no el único, pero sí uno de los importantes, de la guerra de Arauco. La guerra de Arauco va a continuar, va a durar en total 236 años, ¿ya? Y van a haber ciertos parlamentos que van a establecer periodos de paz, pero bueno, bien sabemos, y la actualidad así lo ha demostrado, que es un tema que hasta el día de hoy no se encuentra zanjado. Pero como el tema de esta conferencia es Pedro de Valdivia, basta con, en el fondo, hacer, para terminar, en el fondo, tratar de establecer cuál es, en el fondo, el legado de Pedro de Valdivia. Todas esas ciudades que ustedes ven en el mapa son fundadas por Pedro de Valdivia desde 1541 a 1553, ciudades que son parte, en el fondo, que son parte de nuestra nación, que son, en el fondo, que conforman parte de lo que es esta nacionalidad mestiza del ser chileno, ¿ya? Y algunas palabras, ¿ya? Lo que dijo, por ejemplo, Alonso de Góngora Marmolejo sobre Valdivia: hombre valeroso y bien afortunado. Tenía 56 años, hombre de buena estatura, de rostro alegre, de cabeza grande conforme al cuerpo, que se había hecho gordo, espaldado, ancho de pecho, hombre de buen entendimiento, aunque de palabras no bien limadas, liberal, dadivoso, y hacía mercedes sin interés. Amigo de andar bien vestido y lustroso, bueno para comer y beber, muy afable y humano con todos. Pero tenía 2 cosas que oscurecían su persona: aborrecía a los hombres nobles y de ordinario estaba amancebado con una mujer española. Ahí está el monumento de Valdivia, en el Cerro Santa Lucía, precisamente en el lugar desde donde funda esta Santiago de la Nueva Extremadura, ¿no? El trazado de Santiago continuó, ¿no? Y en el fondo, Santiago es cosa en el fondo, visitar el centro de Santiago para, en el fondo, poder darse cuenta de este legado del mundo hispano, que ha quedado claramente, en el fondo, que está claramente presente, ¿ya? No solo en Santiago, sino que en la gran mayoría de las ciudades de Hispanoamérica o de Latinoamérica. Y cómo no olvidar nuestro billete de 500 pesos, que hoy día ya no existe, que tenía la figura de Pedro de Valdivia, y al otro lado el cuadro, en fondo, ese icónico cuadro con la Fundación de Santiago, y ustedes se fijan, la versión número 2 del cuadro, ¿ah? Con Inés de Suárez detrás, haciendo pensar que era, en el fondo, el que posteriormente se va a transformar en el obispo de Santiago. Ustedes me podrán preguntar qué es lo que pasó con Doña Marina. Bueno, Doña Marina llegó a Chile, pero llegó a Chile cuando Pedro de Valdivia ya había muerto. ¿Qué es lo que dice Benjamín Vicuña Maquena sobre Doña Marina? Dice: Doña Marina vino a Santiago a encerrarse en la soledad del dolor, haciendo ofrenda a esa misma poética significación. La primera viuda ilustre de Santiago dejó establecido el culto de la Virgen de la Soledad, que todavía tiene un templo erigido en su nombre. Probablemente se refiere a las capillas laterales que existían en la iglesia de San Francisco, porque a Doña Marina se le dio un solar, cuando llega a Chile, y ahí es donde ella se establece a vivir, y ese solar estaba justo enfrente de la iglesia de San Francisco, entre San Antonio y, en ese momento, Las Claras, hoy día
Macíver, ¿ya? Entonces es la primera viuda ilustre, ¿ya? Y ahí tenemos, en el fondo, esta estatua que fue donada por la colectividad española residente en Chile cuando se conmemoraron los 150 años de la independencia de Chile y que fue confeccionada con el bronce de cañones de guerra de buques hispanos, ¿ya? Y que fue trasladada finalmente en el año 1966, ¿ya? Ahí en la Plaza de Armas. Como yo les decía, la guerra continuó, ¿ya? Valdivia no fue capaz de poner fin o de lograr integrar todo este territorio y cumplir con su anhelado sueño de llegar a conquistar hasta el estrecho de Magallanes. El río Biobío fue